Y pues muy buenos días, hermanos. Recibid bendiciones con la paz del Señor. La verdad que estamos muy contentos de poder estar aquí. Cada vez que venimos, nos sentimos como en casa, la verdad. Y damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha dado el privilegio de poder ser portavoz hoy de su palabra. Y traemos hoy una hermosa palabra que está en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, y vamos a compartir los versos que van del 11 al 21. Esta carta es una carta que está escrita de la propia mano del apóstol. En el capítulo 6, en el verso 11, dice el apóstol Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo. Él vio la urgencia de tener que escribir esta carta a aquellos creyentes en Galacia. Y creo que no esperó ni a tener un secretario a su lado, sino que él mismo escribió. Y producto de aquella enfermedad que él tenía, quizá una oftalmia, por aquel encuentro con el Señor en el camino a Damasco, donde se quedó ciego, él tenía que escribir grande para poder ver lo que escribía. Y vemos una carta que puede ser una carta prohibida en muchas iglesias. Quizá fruto de ese espíritu legalista, muchos echan a un lado esta carta. Y vemos también a un apóstol Pablo rechazado por muchos cristianos. Yo puedo decir que me he encontrado con creyentes cristianos que rechazan totalmente el mensaje del apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser si el apóstol Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento? Y aún Apocalipsis puede estar inspirado en todos aquellos viajes misioneros de Pablo. ¿Habéis visto alguna vez la gente que va por el supermercado leyendo las etiquetas de los alimentos? ¿Conocéis a alguien? Yo sí conozco a alguien. Carolina suele ser de esas personas que van siempre leyendo las etiquetas, porque puede ser que algún aditivo o ingrediente sea peligroso para nuestra salud. Y de forma semejante, esta carta a los Gálatas advierte de la toxicidad de mezclar el legalismo y las obras humanas con la sencillez del Evangelio. Esta carta te ofrece un control de salud espiritual, una explicación clara de lo que significa ser salvo por la fe. Y vemos en esta carta a los Gálatas cómo el apóstol Pablo está indignado, ¿Cómo les dijo a aquellos Gálatas en el capítulo 3? Dice: oh Gálatas, insensatos. Vemos cómo el apóstol está escribiendo esta carta indignado por la actitud de aquellos Gálatas. Pero aún así, en medio de esa indignación, podemos deleitarnos aquí con algunas de las porciones más hermosas de la Escritura. Y hoy vamos a cantar al final de esta predicación alguna de esas porciones tan preciosas. ¿Cuál es la idea principal de esta carta? Pues que la Iglesia salga del legalismo judaizante, que no vuelva a esclavizarse y que anden en el Espíritu. Esta carta es un llamado a la libertad en Cristo. Algunas palabras clave o frases que podemos encontrar son las obras de la ley, evangelio, gracia, espíritu, fe y libertad. Entonces, la razón principal por la cual se escribió esta carta
fue para devolver a la iglesia en Galacia a la verdad y a la libertad. En Galacia se habían infiltrado algunos judíos para desviar a los creyentes e intentaron judaizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que además de aceptar a Cristo, estos creyentes debían de circuncidarse y observar y cumplir los mandamientos y ordenanzas de la ley mosaica. Esta es la gran lucha que mantuvieron los creyentes de la iglesia primitiva. Y esta es una lucha que sigue hasta hoy día. Si miramos los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento, podemos observar y decir que hay una epístola, como es la de los Romanos, que sería el tronco de la enseñanza de Pablo, y que las diferentes epístolas son las ramas. En Romanos 3, 4 y 5 vemos al apóstol Pablo poniendo el fundamento de la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de aquí sale una de las ramas, que es la carta a los Gálatas, donde Pablo profundiza más en esta enseñanza. Dice también Pablo allá en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el énfasis de la carta en los Gálatas, de los Gálatas, podemos ver algunos énfasis que dice que la muerte de Jesús ha puesto fin a las observaciones religiosas del judaísmo y de la ley. Colosenses lo dice así. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Otro énfasis que el apóstol pone en la carta a los Gálatas es que el Espíritu produce la justicia que la ley no puede producir. Y en el capítulo 3, Pablo dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu también capacita a los creyentes para no rendirse a los deseos pecaminosos. Y cómo no, también enfatiza en que el justo por la fe vivirá y no por las obras. Y esto podemos verlo en el mini evangelio que el profeta Habacuc, en el capítulo 2, verso 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc había recibido esa revelación de Dios. Y uno de los énfasis que podemos encontrar en el texto que vamos a compartir hoy es que el apostolado y el evangelio predicado por Pablo vienen directamente de Dios, en la persona de Cristo y no por mediación humana. Es curioso ver cómo el apóstol en algunas de sus cartas tiene que dedicar un tiempo a defender su apostolado. Los judaizantes en aquella época lo que hicieron fue negar el mensaje de Pablo y negar la condición apostólica de Pablo y difamarle en todo momento. Debido a que los falsos maestros procuraban destruir las credenciales espirituales de Pablo, él se dispuso a defender su apostolado
y explicar una vez más que fue comisionado y nombrado por Dios y no por los hombres. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo dice: ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Saulo sabía de Cristo y perseguía a la iglesia de Cristo, aunque él había escuchado de boca de Esteban las nuevas del Evangelio. En ese momento las rechazó y consintió en la muerte de Esteban. Pero fue después que tuvo un encuentro personal con el Señor en el camino a Damasco que Pablo recibió de Jesucristo mismo la verdad del Evangelio. Podemos verlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Después de esto, me parece importante poner en contexto lo que vamos a leer, y después de esto Pablo pasa un tiempo en Arabia con la guía del Señor. Después vuelve a Damasco y pasarán 3 años para que Pablo por primera vez vaya a Jerusalén y tenga un encuentro pequeño por 15 días con el apóstol Pedro, que era uno de los apóstoles del Señor, una de las columnas de aquellos apóstoles. Y todo esto Pablo lo menciona en la carta a los Gálatas para explicar que su autoridad no fue dada por los apóstoles, ni por hombre alguno, sino que su autoridad y capacitación teológica fue dada por Jesucristo mismo. Después de todo esto, Pablo va a Siria y Cilicia. En particular, esta es la zona donde está Tarso, la ciudad natal de Pablo. Y junto con todo esto, algo ha pasado en Antioquía, producto de la persecución por la muerte de Esteban. Muchas ciudades, a causa de la dispersión y de la persecución de los cristianos, fueron alcanzadas por el Evangelio. Y entre ellas estaba Antioquía. Y algunas curiosidades sobre esta ciudad de Antioquía, que la Escritura habla según el relato del libro de los Hechos, en el capítulo 11, dice que había entre ellos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y dice la Escritura que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué hizo la iglesia en Jerusalén? Al escuchar estas cosas, tuvo que enviar a un hermano para saber qué estaba pasando en Antioquía. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor en Antioquía? Y enviaron a un hermano muy hermoso que se llama Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se gozó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y dice la Escritura en el relato de los Hechos que Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice que una gran multitud en Antioquía fue agregada a la iglesia del Señor. Y es importante lo que dice la Escritura aquí de Bernabé, porque más adelante vamos a ver. Dice que Bernabé concluyó el ir a Tarso y buscar a Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí por todo un año y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué cosas tan grandes estaba haciendo el Señor en esta ciudad, verdad?
Y de una forma despectiva, a aquellos discípulos se les llamó por primera vez cristianos, como una forma de burla. Pero qué acertadamente les pusieron aquel nombre a aquellos discípulos. Resumiendo un poco el contexto, vemos que las iglesias de Galacia han sido invadidas por algunos perturbadores que cuestionan el evangelio de Pablo y su apostolado. Y parece ser que algunos gálatas están a punto de rendirse a las ideas de estos judaizantes, lo que enciende una vigorosa defensa a ultranza por parte de Pablo acerca de su evangelio y su llamamiento. Y el título que he querido poner a este mensaje es La defensa a ultranza del evangelio. Y a ultranza procede del latín ultra, que quiere decir más allá, y viene a significar decididamente, resueltamente y firmemente. Perdón. Y vamos a ir al texto que nos toca, que está en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, en el verso 11. Gálatas 2:11 dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y sí, Señor, derrama, Padre, la bendición sobre tu palabra, Señor, sobre tu santa, bendita y gloriosa palabra, Señor. Te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que tú puedas hacernos ver, Señor, tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Y viendo un poco estos versículos, vemos aquí una escena bastante fuerte, ¿no? Dice que cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Imaginamos, ¿no?, cómo estos dos líderes de aquella iglesia primitiva estaban cara a cara, Señor.
Y dice que Pedro llega a Antioquía, y Antioquía era el campamento del apóstol Pablo. Era de donde todos los viajes misioneros salían y volvían, era como su cuartel, su acuartelamiento, ¿verdad? Igual que el Señor Jesús tenía su campamento en Capernaum, Pablo tenía su campamento en Antioquía. Y Pablo vio la necesidad de cortar este daño que se estaba haciendo a la iglesia. Si Pablo no para esto, la cuestión podría tener efectos más graves en el futuro. Pero el Señor ha querido dejarnos este relato en la carta de los Gálatas para nuestro beneficio. Aún con todo, podría ser que la raíz de este error sea lo que haya provocado que tantas denominaciones haya en la iglesia del Señor hoy día. Pensadlo por un momento. Versículo 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿salieron estos de parte de Jacobo? Puede ser que algunos se hayan hecho pasar por aquellos como que venían de Jacobo con esta doctrina. Pero ¿qué dice la Escritura? En Hechos capítulo 15, verso 24, dice el mismo Jacobo, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley. Cuando Pablo dice que resistió cara a cara a Pedro porque era de condenar, no quiere decir que el apóstol Pedro fuese de condenar al infierno, sino que la actitud del apóstol Pedro era la que era de condenar. Esa actitud merecía la reprensión del apóstol Pablo. Y esta era aquella doctrina que traían aquellos judaizantes a la que a la fe en Cristo había que añadir las obras, habría que circuncidarse. Y vemos en Proverbios 29, 25 que el temor del hombre dice que pondrá lazo. ¿Y cuál fue? ¿Por qué Pedro se vio arrastrado a lo que decían estos judaizantes? ¿Qué dice el final del versículo 12? Dice que tenía miedo de los de la circuncisión. Por eso me parece oportuno recordar lo que dice Proverbios 29, el temor del hombre pondrá lazo. Pedro llegó a Antioquía y convivía con los gentiles, comía con ellos, pero después que llegaron estos judíos, Pedro se aparta de ellos. ¿Olvidó acaso Pedro aquella imagen que recibió en Jope? ¿Olvidó acaso Pedro los milagros en casa de Cornelio, donde el Espíritu Santo cayó sobre toda la familia de Cornelio? No. Pedro entendió esto en el capítulo 10 de los Hechos. ¿Os acordáis el gran lienzo que bajaba, una visión que el Señor le dio? Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro responde, no, Señor, porque nada común o inmundo he comido. ¿Y qué dice la divina respuesta? No llames común a lo que yo he limpiado. Y Pedro sigue pensando en la visión y meditando en qué quería decir aquello. Y más adelante Pedro entiende la visión y dice, Hechos 10:28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y nosotros no debemos
dejar y abandonar nuestras convicciones para quedar bien con los hombres o con el mundo. Quizá alguno de aquí todavía no conoce al Señor ni le ha entregado su vida y estará pensando qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, ¿no? El temor del hombre pondrá lazo. Y este lazo que quiere decir aquí es una trampa. Y Pedro tuvo miedo de aquellos. Y dice el verso 13, hablando del peligro de la hipocresía. El verso 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Bernabé, que traducido es el hijo de consolación. Hemos visto anteriormente lo que suponía Bernabé en aquella congregación de Antioquía. Antioquía que no está en la región de Galacia, pero el apóstol Pablo quiso poner ese ejemplo que tuvo de encararse con Pedro en Antioquía. Hijo de consolación, eso quiere decir Bernabé, arrastrado también por la hipocresía de ellos. Bernabé, un hermano bastante afirmado y maduro, es arrastrado también por el error de Pedro y de estos judaizantes. Y Pablo dice en el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué Pablo no siguió el protocolo, aquel que el Señor enseñó en Mateo 18, verso 15? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí Pablo vio una estrategia y fue la de matar varios pájaros de un tiro. ¿Has escuchado esa expresión? Aquí hay varios tipos de oyentes. Está Pedro, está Bernabé, están los judíos y están los creyentes de Antioquía. Verso 15 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Mira, Pedro, nosotros que somos judíos deberíamos de entender mejor estas cosas, porque a nosotros, judíos naturales, se nos ha confiado la palabra de Dios, como dice en Romanos capítulo 3, verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. El verso 16, Pablo sigue diciendo, Pedro, tú y yo sabemos que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe de Cristo. Y en este versículo 16 vemos por 3 veces que el apóstol Pablo declara que la salvación solo es por fe en Cristo y no por las obras de la ley. La primera es general. El hombre no es justificado por las obras de la ley. La segunda es personal. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Y la tercera es universal. Nadie será justificado por las obras de la ley. Justificado quiere decir declarado justo.
En toda la Escritura se refiere a la declaración que Dios hace de un pecador como no culpable, sino justo por completo en él, al imputar a favor de esa persona la justicia divina de Cristo, al mismo tiempo que imputa el pecado de ese individuo a su Salvador. Libre de pecado, quien recibe a su vez todo el castigo, todo nuestro castigo, el castigo que merecíamos, ya lo recibió Jesucristo en la cruz del Calvario. Y vemos en los siguientes versículos cómo Cristo es ministro de salvación. Ministro de salvación. Versículo 17 dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Si nosotros enseñamos la gracia de Dios, muchos van a decir que incitamos a los creyentes a pecar. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La gracia de Dios es Cristo. Enseñando la gracia de Dios, enseñamos a Cristo. ¿Acaso Cristo nos va a ministrar pecado? ¿Acaso por enseñar la gracia de Dios vamos a incitar a los creyentes a pecar? Déjame decirte que esto es al contrario, hermano. Enseñando la gracia de Dios, haremos que los hermanos vayan a acercarse más y más a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo fue justificado Pedro? Si Pedro negaba la eficacia de la cruz. Pedro dice en el relato que fue justificado por la fe. Pablo había dejado todo, lo tenía todo por basura, con tal de ganar a Cristo. Mira, y Pablo tenía un máster en hipocresía. Pablo era fariseo de fariseos. Tenía un máster en hipocresía y Pablo decidió que todo aquello lo tenía por basura. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. Pero vemos ahora como Pablo llega a una conclusión, a una declaración en este texto. Verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. Mirad, hermanos, si fuera por la ley, nosotros ya estaríamos muertos, terriblemente apedreados y lapidados. Esa es la verdad. Pero al nosotros aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hemos muerto a la ley. El Señor nos ha sentado en los lugares celestiales, como dice Efesios 2:6, y ya la ley no puede alcanzarnos. Ahora solo podemos vivir para Dios, vivir en la gracia. La ley demandaba una víctima y esa víctima fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, en nuestro lugar. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
Dile al que está a tu lado, hay un tesoro dentro de ti. Dile al hermano, hay un tesoro dentro de ti. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El nuevo nacimiento es la vida de Cristo dentro de mí. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. ¿Quién preparó? Dios. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero no para ser salvos, porque ya somos salvos, sino por eso mismo, porque Jesucristo nos salvó y ahora hacemos buenas obras, pero obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En pocas palabras está diciendo, no podemos desechar la gracia de Dios, porque si desecháramos la gracia, estaríamos diciendo que la muerte de Cristo fue inútil, que no sirvió de nada. Pero Pablo dice aquí, no voy a volver a confiar en mis obras. Y lo que dice la carta a los Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y muchos nos preguntaremos qué pasó con el apóstol Pedro. ¿Aceptó la represión de Pablo? Sí. Y muchos, cuando nos reprenden así algún hermano, y sobre todo en público, imagínate cómo es la cosa, decimos, sí, vale, acepto tu reprensión, pero no te quiero ver más. Pero el apóstol Pablo aceptó con amor aquella reprensión, porque la reprensión de Pablo fue con lágrimas y con amor. ¿Y qué dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 15? Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y si aún no has entregado tu vida al Señor, si has venido aquí a visitarnos y no has entregado tu corazón al Señor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, hay unos discípulos que le preguntan al Señor, Señor, ¿cómo pondremos en práctica las obras de Dios? Parece que tenían que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero la divina respuesta, lo que el Señor les responde es, que creáis en aquel que Dios ha enviado. Y como nos prometió el pastor Roger que íbamos a cantar esta enseñanza al final, pues vamos a hacerlo y vamos a, de esa forma, poder memorizar este versículo, Gálatas 2:20, con una hermosa alabanza. ¿Buscable? No.
permiso. Y esta alabanza, que podría ser el testimonio personal de cada uno de nosotros, que se titula así, El Loco. No sé si podéis darme más volumen en la guitarra. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y dicen por ahí que loco me volví, que habló de un ser eterno y que su vida dio por mí, que despreció las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y
si me llaman loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví y loco he de morir. Y sí, Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias por tu santa, bendita y gloriosa palabra, Señor. Y te pedimos que tú puedas, Señor, obrar en los corazones, Señor. Que puedan atesorar, Señor, esta palabra dentro de sus corazones, Señor. Quizá te pedimos más bien por aquellos que aún no te conocen, Padre. Y por los que te conocemos, que podamos, Señor, declarar esto, Señor, que Cristo vive en nosotros, Señor, que podamos mostrar al mundo, Señor, este tesoro que tenemos en nuestro interior, Señor. Y este tesoro es para compartirlo, Señor, con aquellos que no te conocen, Padre. Por eso, ayúdanos, bendícenos, Señor, y te pedimos que bendigas este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.